Job capítulo 4, versículo 1. Entonces respondió Elifaz, el temanita: si alguien tratara de hablarte, ¿te pondrías impaciente? Pero ¿quién puede abstenerse de hablar? Tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras lo levantaban y las rodillas débiles fortalecías. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Por el aliento de Dios perecen y por la explosión de su ira son consumidos. El rugido del león, el bramido de la fiera y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león perece por falta de presa, los cachorros de la leona se dispersan. Una palabra me fue traída secretamente y mi oído percibió un susurro de ella, entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio, después oí una voz. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni aun en sus mismos siervos y a sus ángeles atribuye errores. Cuánto más a los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla. Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre. ¿No les es arrancada la cuerda de su tienda? Mueren, pero sin sabiduría. Llama ahora, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Yo he visto al insensato echar raíces y al instante maldije su morada. Sus hijos no tienen seguridad alguna, aún en la puerta son oprimidos y no hay quien los libre. Su cosecha la devoran los hambrientos, la toman aún de entre los espinos, y el intrigante ansía su riqueza. Porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra, pues el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Pero en cuanto a mí, yo buscaría a Dios, y delante de Dios presentaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Él da la lluvia sobre la superficie de la tierra y envía las aguas sobre los campos para poner en alto a los humildes y levantar a los que lloran al lugar seguro. Él frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los sagaces pronto lo frustra. De día tropiezan con las tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Pero él salva al pobre de la espada en sus bocas y de la mano del poderoso. El desamparado, pues, tiene esperanza, y la injusticia tiene que cerrar su boca. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso, porque él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. De 6 aflicciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre él te salvará de la muerte, y en la guerra del poder de la espada. Estarás a cubierto del azote de la lengua, y no temerás la violencia cuando venga. De la violencia y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras de la tierra, pues con las piedras del campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y sabrás que tu tienda está segura, porque visitarás tu morada, y no temerás pérdida alguna. También sabrás que tu descendencia será numerosa y tus vástagos como la hierba de la tierra. En pleno vigor llegarás al sepulcro, como se recogen las gavillas a su tiempo. Esto lo hemos examinado y así es. Óyelo y conócelo para tu bien. Entonces Job respondió: oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí.
cuyo veneno bebe mi espíritu. Contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a su hierba? ¿O muge el buey junto a su forraje? ¿Se come sin sal lo insípido? ¿O hay gusto en la clara del huevo? Mi alma se niega a tocar estas cosas, son alimento repugnante para mí. Quien me diera que mi petición se cumpliera, que Dios me concediera mi anhelo, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo, pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para que yo espere y cuál es mi fin para que yo resista? ¿Es mi fuerza la fuerza de las piedras o es mi carne de bronce? ¿Es que mi ayuda no está dentro de mí y está alejado de mí todo auxilio? Para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Mis hermanos han obrado engañosamente como un torrente, como las corrientes de los arroyos que se desvanecen, que a causa del hielo están turbios y en los que la nieve se derrite, cuando se quedan sin agua están silenciosos, cuando hace calor desaparecen de su lugar, serpentean las sendas de su curso y se evaporan en la nada y perecen. Las caravanas de Temán los buscaron, los viajeros de Sabá contaban con ellos, quedaron frustrados porque habían confiado, llegaron allí y fueron confundidos. Ciertamente así son ustedes ahora, ven algo aterrador y se espantan. ¿Acaso he dicho, denme algo de su riqueza, ofrézcanme un soborno, líbrenme de la mano del adversario o rescátenme de la mano de los tiranos? Instrúyanme y yo callaré. Muéstrenme en qué he errado, cuán dolorosas son las palabras sinceras. Pero, ¿qué prueba el argumento de ustedes? ¿Piensan censurar mis palabras cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento? Aún echarían suerte sobre los huérfanos y especularían con su amigo. Y ahora traten de mirarme y vean si miento en sus propias caras. Desistan, por favor, que no haya injusticia. Sí, desistan en ello. Está aún mi justicia. ¿Acaso hay injusticia en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir calamidades? ¿No está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿No son sus días como los días de un jornalero, como esclavo que suspira por la sombra y como jornalero que espera con ansia su paga? Así me han dado en herencia meses inútiles y noches de aflicción me han asignado. Cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Mis días pasan más veloces que la lanzadera de telar y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver el bien. El ojo del que me ve no me verá más. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. Como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa ni a su lugar. Lo verá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que tú me pongas guardia? Si digo mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Mi alma pues escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. Languidezco, no he de vivir para siempre. Déjame solo, pues. Mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba? ¿Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva? ¿He pecado? ¿Qué te he hecho, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré. Una hermana en Cristo llamada Johnny Erickson Tada hoy tiene 76 años y a sus 17 años, en 1967, se tiró un clavado en una zona poco profunda de una bahía en el estado de Virginia, en Estados Unidos.
Y al tirarse ese clavado, quedó cuadripléjica por pegar con el fondo. Quedó sin la posibilidad de mover sus brazos y sus piernas, y así ha estado desde los 17 años. Ella ha escrito varios libros y uno de ellos se llama Un lugar de sanidad. Y comienza contando un encuentro que tuvo con un joven llamado David. Acababa de terminar el servicio de adoración en la iglesia y ella estaba en su silla de ruedas dirigiéndose a su camioneta, y este joven se le acercó y le dijo que era nuevo en la iglesia y que había llegado para verla a ella. Quería encontrarse con ella. Y ella le saludó y él le dijo, yo he estado orando por ti. Ella le preguntó, sí, ¿por qué? ¿Cuáles son tus peticiones? Y él le dijo, he estado orando para que te sanes. Y Johnny le dijo, nunca rechazo una oración por sanidad. Y de inmediato el joven le preguntó, ¿alguna vez has pensado que no te has sanado porque tienes pecado no confesado? Tal vez has desobedecido a Dios de alguna manera. Y dice Johnny que David empezó a leer su Biblia en el Evangelio de Lucas, la historia de la sanidad del paralítico que fue llevado a Jesús por 4 amigos que abrieron el techo y lo bajaron para que Jesús lo sanara. Y le dijo, tú puedes ser sanada si tan solo confiesas tus pecados y tienes fe. Johnny le dijo, debe haber algún pecado en tu vida que aún no has enfrentado. Este joven es heredero inmediato de los amigos de Job. Es descendiente inmediato de los amigos de Job. Tiene la misma sangre corriendo por sus venas, como muchos de nosotros, o quizás todos en algún momento. Vemos a otros sufrir y concluimos de inmediato, algo está pagando. Para los amigos de Job, como para David, si alguien estaba sufriendo, era porque tenía algún pecado, porque algo andaba mal en su vida delante de Dios. Nosotros, cuando leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job, nos damos cuenta que este es un hombre recto, piadoso, que ama a Dios de verdad, genuino, sin máscaras, sin falsedades, sin hipocresía. Este es un hombre que es un creyente de verdad. Dios mismo dice que este hombre lo ama de verdad, lo sirve de verdad. Y Satanás le dice a Dios, pues te sirve con toda razón, tú lo cuidas y lo bendices. Quítale todas sus bendiciones, tócalo y te maldecirá. Y Dios da permiso a Satanás. Satanás hace que Job pierda todo en un solo día, todas sus posesiones, sus propiedades, sus negocios, sus empleados, absolutamente todo. Y también a sus 10 hijos. Y un tiempo después, Satanás hace que Job pierda su salud y le salen llagas en todo su cuerpo. Incluso acabamos de leer en nuestra lectura que tiene gusanos en su piel y supura su piel. Está sufriendo terriblemente, tiene insomnio, no puede dormir en la noche. Y de ser el hombre más distinguido de toda su región y el más rico de toda su región, pasa a estar sentado posiblemente en el lugar donde queman la basura de su ciudad, rascándose con un pedazo de teja. Su esposa no está ahí para ayudarlo porque su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y sus amigos tampoco lo están ayudando. Parece que sus amigos son parte de la tentación de Satanás para que él maldiga a Dios. Sus amigos llegaron a visitarlo, estuvieron 7 días en silencio, que fue lo mejor que ellos hicieron. En todo el libro de Job fue lo mejor que ellos hicieron, llegar, sentarse y callarse por 7 días. Y después de esos 7 días en que todos están ahí sentados, viéndose los unos a los otros, callados, en duelo,
Job maldijo el día en que nació y expresó su deseo de morir. De eso hablamos el domingo pasado. Pero aquí en Job capítulo 4 ya comienzan a hablar los amigos de Job y comienzan una serie de discursos o conversaciones más bien entre los amigos de Job y Job. Los amigos de Job y Job. Habla uno de ellos, habla Job. Habla el otro de ellos, habla Job. Habla el otro de ellos, habla Job. Y aquí ellos hablan, y comienza Elifaz, ellos hablan para reprenderlo. Ellos hablan para condenarlo. Ellos hablan para exhortarlo a que confiese su pecado, porque algo ha de traer, algo ha de tener escondido, que no quiere hablar. Habla de Elifaz primero porque es el más, quizá el mayor de todos en edad y el más distinguido y también el más elocuente. Pero luego Job le responde en el capítulo 6 y 7 y se defiende, no está de acuerdo con lo que Elifaz está diciendo. Y porque Job habla, porque Job se defiende, este sermón se titula No me callaré en la amargura de mi alma, que es exactamente una cita de las palabras de Job. No me callaré en la amargura de mi alma. Pero antes de ver las palabras de Job, veamos las de Elifaz. Y Elifaz básicamente está diciendo cuatro cosas a Job. En primer lugar, sé consistente. En segundo lugar, sé realista. En tercer lugar, sé humilde. Y en cuarto lugar, sé sumiso a la disciplina de Dios. Este bosquejo lo tomé de un comentarista llamado Christopher Ash y solo quiero dar crédito para no plagiar, ¿cierto? Y que después me pongan en problemas por plagio. En resumen, mis hermanos, Elifaz está diciendo, tu sufrimiento es castigo de Dios por tus malas acciones. Tu sufrimiento es castigo de Dios por tus malas acciones. Veamos en primer lugar lo que le dice, sé consistente. Capítulo 4, versículo 1. Entonces respondió Elifaz el temanita, si alguien tratara de hablarte, ¿te pondrías impaciente? Pero ¿quién puede abstenerse de hablar? Tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras lo levantaban y las rodillas débiles fortalecías. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas. Elifaz le dice, Job, tú viste a otros sufrir, ¿cierto? Y tú hablaste con ellos, ¿cierto? Y ahora que te toca sufrir, tienes que escucharnos. Te toca tomar de tu propia medicina. ¿A ti te ha tocado ser consejero? ¿Has dado consejos? ¿Has levantado al caído? ¿Por qué estás hablando de una manera tan inapropiada? Eso es lo que Elifaz le está diciendo a Job. ¿Por qué estás hablando de una manera tan inapropiada? Eres inconsistente, no estás siguiendo los mismos consejos que antes dabas. Elifaz le está diciendo a Job que está haciendo algo grave en cuestionar su nacimiento y desear morir, que es lo que Job acaba de decir en el capítulo 3. Versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Si notan ahí, mis hermanos, cómo Elifaz está diciéndole a Job, ¿has visto a alguien sufrir en vano? ¿Has visto a alguien sufrir solo porque sí? ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿Has visto a alguien morir siendo inocente? ¿Has visto a alguien ser destruido siendo inocente? No, Job. Todos los que son destruidos por algo. Todos los que sufren es por algo. ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Versículo 8, por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Ay, Job, ¿qué hiciste, Job? Tan rico y tan próspero, con tantos camellos y tantas vacas y tantas ovejas y tantos siervos. ¿Cómo conseguiste eso, mijo?
No vengas a poner aquí cara de pobrecito yo. Algo hiciste. ¿Qué fraude hiciste? ¿Con quién te confabulaste en el gobierno para que te dieran los permisos de tus negocios? ¿Cuántos impuestos dejaste de pagar? Algo hiciste. Eso es lo que Elifaz le está diciendo. Los que aran iniquidad siembran aflicción. Si tú sembraste pecado, iniquidad, maldad, vas a obtener aflicción. Por el aliento de Dios perecen. Dios los destruye a los malvados, claro que sí. Y por la explosión de su ira son consumidos. Y miren el versículo 10 y 11, son palabras que se refieren a los hijos de Job. El rugido del león, el bramido de la fiera y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Los leoncillos son los hijos de Job que se acaban de morir. Y Elifaz le está diciendo, tus hijos terminaron pagando tus pecados. Elifaz está haciendo mención a una ley famosa que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y hermanos, esas palabras, lo que el hombre siembra, eso cosecha, están en la Biblia, están en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ahora, lo que Elifaz no sabe es lo que Dios opina de Job. ¿Qué opina Dios de Job? Que Job es un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso es lo que Dios opina de Job, pero Elifaz no lo sabe. Y Elifaz dice, lo que yo he visto es que Dios castiga a los malvados. Es como si Elifaz le dijera a Job, Job, dame un ejemplo de una persona inocente que haya muerto de manera prematura y horrible. Dame un ejemplo de una persona moralmente recta que haya sufrido de la manera que tú estás sufriendo. No puedes darme un ejemplo de una persona así. No puedes. Porque eso no ha sucedido y nunca sucederá. No sucederá que una persona recta sufra como tú estás sufriendo. Eso es lo que Elifaz está diciendo. Es lo que David le dijo a Johnny, ¿cierto? Estás en tu silla de ruedas porque has pecado. Algo tienes no confesado. Sé consistente. En segundo lugar, sé realista. Elifaz habla aquí del versículo 12 en adelante que tuvo un sueño, como una revelación. Y en ese sueño, en esa revelación, se le dijo, versículo 17, ¿es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni aún en sus mismos siervos y a sus ángeles atribuye errores. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro? Le está diciendo, yo tuve una revelación, un sueño. Y en ese sueño a mí se me dijo que Dios castiga a los malos. Miren más adelante, mis amados hermanos, capítulo 5, versículo 1. Llama ahora, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Yo he visto al insensato echar raíces y al instante maldije su morada. Sus hijos no tienen seguridad alguna y aún en la puerta son oprimidos y no hay quien los libre. De nuevo, mis hermanos, pueden ver la insensibilidad de este hombre, Elifaz, diciéndole a Job, una persona moralmente buena tiene a sus hijos seguros y no les pasa nada. Una persona que peca, no, sus hijos no tienen seguridad. ¿Y qué acaba de pasar con Job, mis hermanos? ¿Qué pasó con los 10 hijos de Job? Se murieron. ¿Qué le está diciendo este hombre? Se murieron tus hijos por tu pecado. Tú le estás pagando. Tú le estás pagando. Versículo 5, su cosecha la devoran los hambrientos, la toman aún de entre los espinos y el intrigante ansía su riqueza porque la aflicción no viene del polvo ni brota del infortunio de la tierra, pues el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Job, el sufrimiento no viene de la nada. El sufrimiento tiene una razón y es por el pecado. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que está diciendo Elifaz. El sufrimiento y la desgracia, dice un comentarista,
que es lo que está diciendo Elifaz. El sufrimiento y la desgracia son castigos directos por malas acciones. El sufrimiento y la desgracia son castigos directos por malas acciones. Tienes que ser realista, Job. Sé humilde. Ese es el tercer, entre comillas, consejo de este amigo. Sé humilde. En el versículo 8, Elifaz empieza a decir a Job, si yo estuviera en tu lugar, si yo estuviera donde tú estás, si notan la arrogancia aquí, mi hermano, mi hermana, le está diciendo a un hombre hecho pedazos, que acaba de sepultar a sus 10 hijos, enfermo, si yo, si yo fuera tú, así respondería yo. Y básicamente le está diciendo a Job, Job, yo no diría las barbaridades que tú estás diciendo, de que maldices el día en que naciste, de que quisieras morirte. Yo no estuviera diciendo eso. Miren, capítulo 5, versículo 8. Pero en cuanto a mí, yo buscaría a Dios. Y delante de Dios presentaría mi causa. ¿Has hecho eso tú, hermano? Cuando está alguien sufriendo, le has dicho, yo que tú, yo confiaría en Dios. Yo buscaría a Dios. Yo me encomendaría a Dios. Versículo 11. Porque Dios pone en alto a los humildes y levanta a los que lloran a un lugar seguro. Y le vuelve a decir, versículo 12, Él frustra las tramas de los astutos. No creas que tú vas a engañar a Dios, Job. Dios te conoce perfectamente. Él sabe lo que tú estás haciendo. Él sabe en los pasos que has andado. Elifaz le dice a Job, Job, si yo estuviera en tu lugar, yo vendría humildemente delante de Dios, reconocería mi pecado y me arrepentiría. Pediría a Dios que me perdonara y me liberara. No tendría esa actitud desafiante que tú has tenido. Eso es lo que Elifaz le está diciendo a Job. Si yo estaría en tu lugar, yo fuera humilde y me sometería a Dios. Hermano, mi hermana, aquí podemos hacer una aplicación. Cuando ves a otro sufriendo, es muy fácil pensar que tú responderías de una mejor manera si estuvieras en su lugar, pero es un gran error asumir eso. En mi tierra tenemos un dicho que yo no sé si nunca lo he escuchado aquí, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Una cosa es ver la situación de lejos. Una cosa es ver allá a la gente sufriendo y decir, oh, qué mal están reaccionando. Oh, mira, no están confiando en Dios. Oh, tienen que ser más piadosos. Tienen que orar más. Otra cosa es cuando tú estás sentado en el basurero rascándote con un pedazo de teja. Esa es otra cosa totalmente diferente. Entonces, como aplicación, de una manera muy práctica, hermano, cuando tú estás viendo a otra persona sufrir, en lugar de decirle, yo en tu lugar haría esto, lo mejor que tú puedes hacer es decir, yo no tengo idea de cómo te sientes ahora, pero sabes, aquí voy a estar. Yo no tengo ni la menor idea de lo que estás sufriendo, pero cuenta conmigo. Aquí estoy. Voy a acompañarte en tu dolor. Ahora, mis hermanos, aquí hay algo increíble. Job 5:13, esa frase que dice, Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los sagaces pronto lo frustra, está citado en el Nuevo Testamento de una forma positiva. En 1 Corintios 3:19, Pablo dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está ¿dónde? En Job 5:13. Y Job 5:13 fue una frase que dijo Elifaz. Pues escrito está, dice Pablo en 1 Corintios 3:19, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. ¡Wow!
O sea, esa frase de Elifaz es verdad. Esa frase de Elifaz es verdad porque Pablo la usa como una frase verdadera en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? Que muchas de las cosas que dice Elifaz y los otros amigos de Job en los siguientes capítulos son verdad, pero dichas en un mal momento, mis hermanos. Son verdad, pero no son apropiadas para Job. Son verdad, pero no deben decirse ahí en ese momento, en esa situación, en ese lugar. Y aquí tenemos otra aplicación para nosotros. Hermanos, nosotros podemos usar la verdad para hacer mucho daño a las personas. No es suficiente con saber la verdad. Necesitas usar la verdad con amor. Dice un escritor, las grandes verdades mal aplicadas solo hacen más daño a quienes ya están sufriendo. Lo voy a repetir. Las grandes verdades mal aplicadas solo hacen más daño a quienes ya están sufriendo. Y no es culpa de la verdad en sí, mis hermanos. Es culpa de quien la usa mal. Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida o echada a perder. Es como comida podrida, echada a perder, que te causa daño, que te hace vomitar después. No salga ninguna palabra de su boca que sea mala. Escucha esto, Efesios 4:29, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Dios quiere, mis hermanos, y oramos porque esa sea una cultura en nuestra iglesia. Dios quiere que las palabras de nosotros edifiquen, no destruyan. Norteños, escúchenme, por favor. Para edificación, para que den gracia. Norteños y los que son como ellos, porque hay algunos sureños que son como norteños. Ahora, sureños, escúchenme. La opción no es quedarte callado y no decir nada. Ah, pues como yo puedo lastimar con la verdad, entonces yo digo nada. No, tienes que hablar para edificar. O sea, no te puedes quedar callado, pero tampoco tienes que usar la verdad como un látigo para darle en la espalda a tu hermano. Ninguna de las dos opciones. Ven en medio. Habla lo que sea para edificación, lo que sea necesario para el momento, para dar gracia al oyente. Y si alguien peca, en el caso de Job no era pecado, no era un tema de sufrimiento por pecado, pero si alguien está pecando, ¿qué? Gálatas 6:1, mi hermano, mi hermana. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales o maduros en Cristo, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, si alguien está sufriendo porque pecó y fue descubierto en su pecado, restáuralo. No lo aplastes, restáuralo, levántalo, ayúdalo. Porque quizás después a ti te toque estar donde tu hermano está ahora. Y tú vas a querer que te hablen con gracia, compasión, misericordia y amor. ¿Qué le dice Elifaz a Job? Sé consistente, sé realista, sé humilde. Y la última cosa que vemos aquí que Elifaz le dice a Job es: sé sumiso a la disciplina de Dios. Job 5:17. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Esta frase también está citada en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Otra vez, una verdad usada en un mal momento. No deja de ser verdad, pero no deja de ser malo usarla en ese momento. Porque Elifaz es orgulloso y cree que él sabe todo el escenario. Él cree que él sabe todo lo que está pasando. Y él no ha escuchado la conversación entre Dios y Satanás. No ha escuchado lo que Dios piensa de su siervo Job. Él no tiene ni la menor idea de la obra de Satanás. Que Satanás quiere avergonzar a Dios a través de la maldición de Dios.
de Job a Dios. Elifaz no tiene ni la menor idea de eso. Y lo único que él piensa es, tú estás sufriendo, Job, por tu pecado y esto es disciplina y no la rechaces. Elifaz le dice, Job, si tú recibes esa disciplina y te sometes a esa disciplina, Dios te va a sanar. Saca tu pecado ya, confiésalo de una vez. Para que pases a estar seguro. Para que pases a estar seguro. Y mira, más adelante ahí en el versículo 25, Elifaz le dice a Job, Job, si tú te sometes a la disciplina de Dios, confiesas tu pecado, te arrepientes, pides perdón, sabrás que tu descendencia será numerosa. Elifaz, ¿qué estás diciendo, mijo? De verdad, este hombre acaba de enterrar 10 hijos. Y tú le dices, si tú te arrepientes, tú vas a tener una descendencia numerosa. ¿Qué tipo de desconsideración es esta? Y a veces nosotros somos así, mis hermanos, súper desconsiderados con el sufrimiento de otros. Oh, hermano, que no se diga eso de nosotros. Y mira lo que está haciendo Elifaz aquí. Le está diciendo, arrepiéntete, pide perdón a Dios y Dios te va a bendecir. Es exactamente la misma filosofía de Satanás. Job sirve a Dios porque Dios lo bendice. Y Elifaz le dice, arrepiéntete y pide perdón y Dios te va a bendecir. O sea, al final de cuentas, la idea de Elifaz es, si te portas bien, Dios te va a bendecir. Elifaz está tomando el lado de Satanás, porque está motivando a Job a servir a Dios por bendiciones, no por quién es Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar al capítulo 6 y 7. En el capítulo 6, Job se defiende. Él dice, yo no tengo pecado y yo no acepto lo que ustedes me están diciendo. Yo no tengo pecado y no acepto lo que ustedes me están diciendo. Sí. Job no está de acuerdo con Elifaz. Reconoce que está sufriendo, pero no está sufriendo porque está siendo disciplinado por su pecado, sino porque Dios ha decidido clavarle las flechas a él. Y ya. Miren el versículo 1 del capítulo 6. Entonces Job respondió, oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Si sientes esa carga, mi hermano de Job, si sientes ese peso, ¿te has sentido así alguna vez de tu sufrimiento y tu tragedia son tan grandes que te pueden poner la arena de todos los mares encima? Así se siente esto. Y Job le está diciendo, es que ustedes ni tan siquiera se dan cuenta lo que yo estoy sufriendo. No tienen ni la menor idea por lo que estoy pasando. Versículo 4. Porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Contra mí se juntan los terrores de Dios. Job está rogando a sus amigos que tengan compasión de él porque está sufriendo y dejen de hablarle como le acaba de hablar Elifaz. Versículo 5. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a su hierba o muge el buey junto a su forraje? Job está diciendo, un animal no gime cuando está cómodo y tiene comida. Un animal gime o rebuzna, un asno, o muge el buey, cuando no tiene comida, cuando está incómodo, cuando necesita algo. Es que ustedes ni tan siquiera tienen el sentido común de entenderme. Yo estoy hablando así porque estoy quebrado, estoy hecho pedazos. Y en el versículo 6 les dice, ¿se come sin sal o insípido o hay gusto en la clara de huevo? Mi alma se niega a tocar estas cosas, son alimento repugnante para mí. Lo que ustedes me están dando de comida a mí en mi situación es repugnante.
y no me lo voy a comer. Eso es lo que les está diciendo Job. Yo no me voy a comer sus consejos. No los recibo. No están bien. Ustedes no me están ayudando para nada, es lo que Job está diciendo. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera, que Dios me concediera mi anhelo, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. Ya Dios acaba conmigo de una vez, termina de destruirme, dame el golpe final. Eso es lo que está diciendo Job. Y su consuelo es que todavía no han dicho una maldición contra Dios. Eso es lo que lo consuela. Y luego Job, versículo 11 en adelante, empieza a lamentar su debilidad física, está sin fuerza. Versículo 11, ¿cuál es mi fuerza para que yo espere y cuál es mi fin para que yo resista? ¿Es mi fuerza la fuerza de las piedras o es mi carne de bronce? ¿Hasta cuándo voy a aguantar esto? Job es un amigo rogando compasión de sus amigos que lo están lastimando aún más. Y mira lo que hace Job aquí en el versículo 15, él empieza a usar una imagen. Pues esto es poesía, mis hermanos. ¿Sí? Y como parte de esta respuesta de Job, Job presenta una imagen. Imagínense que están en el desierto, les dice Job a sus amigos, y que son parte de una caravana que está en el desierto, que se ha quedado sin agua, y están buscando fuentes de agua. Versículo 15, mis hermanos han obrado engañosamente como un torrente, como las corrientes de los arroyos que se desvanecen, que a causa del hielo están turbios y en los que la nieve se derrite. Cuando se quedan sin agua están silenciosos, cuando hace calor desaparecen de su lugar, serpentean las sendas de su curso, se evaporan en la nada y perecen. Las caravanas de Temán los buscaron, los viajeros de Sabá contaban con ellos, quedaron frustrados porque habían confiado, llegaron allí y fueron confundidos. Ciertamente así son ustedes ahora. Ven algo aterrador y se espantan. Mis hermanos, esta es una imagen. Job lo está poniendo en un escenario como para ayudarles a entender lo que están haciendo con él. En este lugar donde Job vivía, habían desiertos, donde caravanas grandes viajaban a través de ellos, pero habían durante la primavera deshielos de las montañas donde nevaba. Y entonces se hacían arroyos y mucha gente en las caravanas buscaba esos arroyos para tomar agua. Cuando se acababa de terminar el invierno, empezaban a descongelarse las montañas nevadas y el agua bajaba. Entonces muchas caravanas dependían de esos suministros de agua para terminar sus caminos y las buscaban con desesperación. Pero Job dice, yo estoy viajando en este desierto y yo los vi venir a ustedes de allá, de lejos, y se sentaron conmigo aquí 7 días. Y yo estaba esperando un trago de agua fresca, pero empezaron a hablar y no hay nada de agua fresca en lo que ustedes me están diciendo. Yo era como ese hombre en la caravana que está buscando agua en el desierto y llegué donde yo pensaba que iba a encontrar agua y no hay agua. En ustedes no hay nada de agua fresca para que yo tome en este momento. Eso es lo que Job le está diciendo. Tenía tantas esperanzas cuando ustedes llegaron. Tenía tantas esperanzas de que me consolaran. Tenía tantas esperanzas de que me dieran a beber un agua fresca que yo necesitaba y no me han dado nada de agua fresca. Hermano, aplicación. ¿Qué tipo de amigo eres tú? ¿La gente puede encontrar en ti agua fresca cuando estás sufriendo? Si alguien está buscando en el desierto del sufrimiento palabras de consuelo, ¿las encuentra en ti? Y aquí, mis hermanos, podemos ver el error que cometió Elifaz. Para aprender nosotros, Elifaz vio a Job como un caso que explicar, como un caso que explicar. Ok, te voy a decir qué es lo que anda mal en ti. Hermano, eso es lo que hacemos a menudo, ¿cierto? Te voy a decir qué es lo que está mal en ti.
Lo arreglas y vas a dejar de sufrir. Eso hacemos a menudo, ¿cierto? Pero aquí podemos aprender de nuestro buen Salvador Cristo Jesús, que nunca vio a las personas como un caso que explicar, sino como ovejas que necesitaban cuidado, atención, protección, alimento. Entonces, mi hermano, cuando tú estés con una persona que está sufriendo, puedes decirte en tu mente, en tu interior, esta persona no es un problema que yo debo de resolver, sino alguien porque en Cristo murió que necesita cuidado. Es algo muy práctico, mi hermano. Sí. La gente a tu alrededor no son problemas que necesitan reparación. Como un vehículo lo llevas al mecánico, se terminaron los problemas. Nos volvemos arroyos refrescantes cuando dejamos de vivir como expertos espirituales y aprendemos a vivir como personas que han recibido el cuidado de Cristo y compartimos ese cuidado con otros. Tú no eres un proyecto que los demás deben arreglar. ¿Por qué tú miras a los demás como proyectos que tú debes arreglar? Que fue el error que cometió Elifaz. Y mira, Job les dice, versículo 22, yo no les estoy pidiendo dinero, no les estoy pidiendo nada imposible, solo compasión, nada más, compasión. ¿Acaso he dicho, denme algo de su riqueza? Versículo 22, ofrézcame un soborno, líbrenme de la mano del adversario o rescátenme de la mano de los tiranos. No les estoy pidiendo nada imposible, solo les estoy pidiendo que me muestren compasión, compasión. Versículo 29, desistan, por favor, ya no hablen así. Pero nos vamos a dar cuenta que los amigos de Job siguen hablando así, y siguen hablando así, y siguen hablando así. Y hermanos, se pone peor lo que dicen. O sea, los amigos de Job dicen cosas peores que las que dijo Elifaz. Antes de pasar, mis hermanos, al capítulo 7, al lamento de Job, yo quiero decir algo que quizás es lo más importante de este sermón. Job no sufrió como consecuencia de su pecado, pero muchas veces nosotros sí sufrimos por consecuencia de nuestro pecado. Y quizá alguien aquí está preguntándose, pues yo no soy como Job, porque yo sí la he regado y estoy sufriendo porque la he regado, y lo sé, y es evidente para mí. Piensa en el hombre que está en el hospital interno a punto de morir con efisema pulmonar por haber fumado toda su vida. ¿Qué le dirías? Ah, pues tú no eres como Job, mijo, te toca. No, mis hermanos. El evangelio no comienza con la frase, esto te pasa por cómo tú eres. El evangelio comienza con la frase, Cristo murió en una cruz para salvar pecadores. Y en Cristo hay perdón para ti. Y en Cristo tú tienes la seguridad total y absoluta que Él llevó tu mayor sufrimiento en esa cruz por tu pecado, el castigo eterno en el infierno. Dios nos creó para que viviéramos para su gloria y para disfrutar de Él por siempre, pero nosotros decidimos rebelarnos y pecamos contra Él separándonos de Él. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, envió a Cristo Jesús para que fuera colgado en una cruz, el Hijo inocente de Dios, y muriera por pecadores. Y el Evangelio no se trata de lo que tú haces por Dios, sino que lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Entonces sí hay esperanza incluso para los que sufren por su propio pecado, porque el Evangelio no comienza con la frase, esto te pasa por lo que tú hiciste. El Evangelio comienza con la frase, Cristo murió y por eso tú puedes ser perdonado. Así que nunca depende de nosotros.
nunca depende de nuestras propias obras, nunca depende de que somos buenas personas, nunca depende de nuestros méritos, nunca depende de que nosotros no la hemos regado. Siempre depende de lo que Cristo hizo. Y hay perdón para ti y hay perdón para mí cuando sufrimos por nuestro pecado. Así que ven a Cristo, ven a Cristo hoy. Él te perdona, porque no se trata de lo que tú has hecho, se trata de lo que Cristo hizo a tu favor en esa cruz y al resucitar al tercer día de los muertos. Ahora Job no solo se defiende, sino que también se lamenta. Ya habló con los amigos y ahora va a hablar con Dios. Y hace muchos años escuché esta frase. Al final del libro de Job, Dios dice que Job nunca dijo algo malo de él, de Dios. Pero sus amigos, los amigos de Job, sí hablaron mal de Dios. Y decía este escritor, que no me acuerdo quién es, la diferencia entre Job y los amigos de Job fue que Job siempre se mantuvo orando a Dios, mientras los amigos de Job nunca oraron a Dios. O sea, la diferencia entre Job y sus amigos es que Job decidió, en medio de su sufrimiento, seguir yendo a Dios, seguir yendo a Dios, seguir yendo a Dios, seguir yendo a Dios. Si era con queja y lamento y palabras de me quiero morir y todo ese tipo de expresiones de dolor, de un corazón hecho pedazos, con toda esa honestidad brutal venía Job delante de Dios. Mientras que sus amigos nunca oraron por él, nunca oraron a Dios, nunca hablaron a Dios. Y Job nos enseña cuál es el camino, mis hermanos, en medio de nuestro sufrimiento. Y en el capítulo 7, él se lamenta. Él se lamenta. Él se queja con amargura delante de Dios. Él está diciendo a Dios, llevo meses aquí. Mira en el versículo 3, así me han dado en herencia meses inútiles. Hermanos, nosotros leímos estos 4 capítulos en 10 minutos. Job ha estado meses en esta agonía y algunos comentaristas dicen años. Job estuvo años en esta agonía, en esta angustia. Y Job está diciéndoles que no aguanto, Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? Esto es terrible, Señor. En la noche yo me acuesto y me pregunto, ¿cuándo me levantaré? ¿Cuándo va a amanecer? Y doy vueltas hasta el amanecer. Mi carne, dice el versículo 5, está cubierta de gusanos y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Y mira lo que dice en el versículo 6. Job está diciendo, Dios, préstame atención, es urgente, mi vida se está yendo velozmente. En otras palabras, las noches pasan súper lento, pero parece que la vida se está yendo demasiado rápido. Eso es lo que Job está diciendo. Está tan confundido por los golpes que ha recibido que no sabe ni qué está pasando. Versículo 6, mis días pasan más veloces que la lanzadera de telar y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver el bien. Señor, préstame atención. Eso es está clamando, préstame atención, Señor, es urgente. Job no se calla. En su agonía, él va a Dios. Versículo 11, por tanto, no refrenaré mi boca. Elifaz le dijo, Job, deja de decir esas cosas. Eso no se dice. Eso no lo dice un cristiano de bien. Y Job dice, yo no me voy a callar. Hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Yo no aguanto, Señor. Eso es lo que le está diciendo Job a Dios. Mira el versículo 16, languidezco, o sea, me debilito, no he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son un soplo. Un comentarista llamado Christopher Ash dice que Job aquí le está diciendo a Dios, déjame en paz. Job, así no se habla a Dios. Hermanos, al final del libro de Job, Dios dice, Job no habló nunca mal de mí. O sea, Dios recibe incluso tu déjame en paz. Otra vez, como dijimos el domingo pasado, estos no son permisos para ir pecando
con nuestra boca delante de Dios, pero sí son un llamado a ser honestos delante de Dios de cómo estamos. Termina Job haciendo preguntas aquí a Dios. ¿He pecado? ¿Qué he hecho, Señor? Y Job no decía que era absoluta y totalmente perfecto. Lo que Job está diciendo es, ¿de verdad, Dios, todo este sufrimiento no tiene ningún sentido con la vida que yo he vivido? Si yo le trato de buscar explicación que estoy sufriendo porque pequé, pues lo entendería si hubiera pecado gravemente, pero no, Señor. No entiendo nada. ¿Qué clase de pecado he cometido para estar sufriendo así? Ahora, llegamos al final del capítulo 7, mis hermanos, y Job todavía no ha dicho ninguna maldición contra Dios, pero sigue viniendo delante de Dios. Y ese es el punto de Job, mis hermanos, que en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento no dejamos de venir a Dios. Escucha lo que dijo John Newton y con esto termino. Aunque nos parezca que no obtenemos ningún bien al acercarnos a Dios, podemos estar seguros de que no conseguiremos nada bueno alejándonos de Él. Así que ven a Dios con tu lamento, ven a Dios con tu queja, ven a Dios como Job, con toda tu honestidad bruta delante de Dios. Job 7 nos deja aquí otra vez, a la espera de una resolución, porque a veces así es la vida cristiana. Pasa un día y otro, y un mes y otro, y un año y otro, y no hay resolución. O sea, ¿cuándo se va a cerrar este capítulo, Señor? Pero con Job podemos seguir viniendo a Dios y seguir viniendo a Dios una y otra vez, una y otra vez. Él nos recibe y nos escucha y nos ama y nos presta atención. Y venimos a Él por medio de Cristo, que es lo que recordaremos en la Santa Cena en este momento. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas de algo tan real como el sufrimiento. Gracias porque el Evangelio no comienza con esto te pasa por esto que hiciste, sino que comienza con esto fue lo que Cristo hizo por ti. Y recordamos eso en la Santa Cena. Él dio su cuerpo, derramó su sangre para salvar pecadores como nosotros. Gracias por Cristo, Señor. En su nombre. Amén.